Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestra materia. En el video de hoy vamos a terminar con todos los requerimientos que se necesitan para completar ya la práctica 3, la práctica de límite y continuidad. Entonces, lo que voy a empezar haciendo es un par de ejercicios más con respecto a los ejercicios de límite, y después con eso vamos a pasar a la definición de continuidad y ver algunas cuestiones de continuidad más. Entonces, quiero ver antes de empezar con continuidad, empezar con dos ejemplitos de cálculo de límite, dos o tres ejemplitos de cálculo de límite que creo que nos van a venir bien para resolver algunos problemas de la guía. El primer ejemplo tenemos la siguiente función de dos variables, f de xy. Esta función viene dada como x por y al cuadrado dividido x cuadrado más y a la cuarta. Y la pregunta que tenemos es si existe el límite cuando x e y tienden al 0, 0 de esta función f de xy. Bueno, entonces este es nuestro ejercicio de ahora, el que me están pidiendo resolver. Tratemos de entender cómo se resuelve este problema. Entonces, ¿cómo procedíamos siempre en este tipo de casos? Obviamente, los límites que estamos viendo siempre son límites que son no elementales, ¿no? Yo no puedo directamente evaluar la función porque la función no tiene sentido, no puedo evaluarla en ese punto. El límite es una indeterminación. Entonces, ¿cómo se hace para resolver eso? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a investigar, decir, bueno, ¿cuál es mi posible candidato al límite? Muy bien, entonces, ¿cómo hacíamos eso? Hay muchas formas de entender ese candidato al límite. Lo que nosotros estábamos haciendo en la clase pasada, les repito, no es la única manera, pero una forma que estábamos haciendo en el video pasado y que creo que es bastante efectiva, es empezar inicialmente calculando los dos límites laterales. Si los límites laterales coinciden, bueno, si me dan distintos, ya directamente descartamos la existencia del límite. En caso de que coincidan, lo que nos va a decir esa información es que ese valor de esos límites iterados es el candidato a ser el límite, que si existe ese límite tiene que ser el resultado de esos iterados. Entonces uno empieza y dice, bueno, calculemos esos iterados, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de f de xy para algún y fijo que no sea 0, ¿no? Entonces, cuando yo calculo este límite, que me da es el límite cuando x tiende a 0 de x por y al cuadrado dividido x cuadrado más y a la cuarta. Y cuando x tiende a 0, esto me da 0 dividido y a la cuarta, que es igual a 0. Entonces este límite iterado ya me da constante, me da independiente de y, para cualquier valor de y no nulo, me da esto. Entonces cuando tomo el límite ahora, cuando y tiende a 0, de este límite cuando x tiende a 0 de f de xy, esto es el límite cuando y tiende a 0 de 0, que es 0. Entonces este primer límite iterado me da 0. Tenemos que calcular ahora el siguiente límite iterado. Si el límite iterado me da diferente, ya concluimos que el límite no existe. Si el límite iterado me da igual, me da 0. Quiere decir que no sabemos todavía, no podemos afirmar la existencia del límite, pero por lo menos sabemos que en caso de existir, ese límite tiene que valer 0. Bueno, entonces hacemos el otro iterado. Para calcular el otro iterado, vamos a marcarlo así. El primer iterado lo vamos a poner en verde. Vamos a calcular el otro iterado, que lo vamos a hacer en otro color. Bueno, ahora empezamos y calculamos primero el límite cuando y tiende a 0 de f de xy. Este es el límite cuando y tiende a 0 de x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuarta, que esto es igual a 0 sobre x cuadrado, que bueno, siempre se toma este límite para un x no nulo. Entonces esto me da 0. Entonces el primer iterado también, este límite primero también me da constantemente 0. Bueno, entonces todo esto me dice que cuando calculo ahora el límite
cuando x tiende a 0 del límite, cuando y tiende a 0 de f de xy. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 0, que es 0. Muy bien. Entonces tenemos que este segundo límite iterado me da 0, con lo cual, bueno, no nos dice mucho, pero sí nos dice que si este límite existe, tiene que ser 0. No tenemos otra alternativa. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a probar, tratamos de probar por definición, tratemos de ver si encontramos alguna dirección donde el límite no se anule. ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta de cómo debemos proceder ahora? Y esto es donde, en general, si bien hay algunos indicios que uno con experiencia empieza a darse cuenta, yo no puedo darles una receta, decirles, bueno, siempre tienen que mirar esto y con esto se dan cuenta. La verdad que no hay ninguna receta. Es mucho ensayo, mucha experiencia que tienen que ir desarrollando. Ojo, mucho ojo. Vamos a hacer una prueba más. Primero, veamos qué pasa si yo busco aproximarme ahora por trayectorias, por curvas. Entonces, si este límite existe, la conclusión acá es que si el límite existe, el mismo debe ser igual a 0. Esa es la conclusión que sacamos de este primer intento. Entonces, nuestro primer intento fue con los iterados. Hagamos un segundo intento. Ahora ya estos intentos son la esperanza de que el límite no exista, porque si el límite existe, esto que vamos a hacer ahora no aporta para nada. Pero bueno, como no estamos convencidos todavía, ya vimos ejemplos que los iterados coinciden, pero el límite no existe, hagamos un intento más. Entonces el intento es probemos acercarnos por algunas direcciones. Entonces, ¿qué direcciones uno prueba? Bueno, en la teórica pasada, en la teórica 8, un ejemplo que nosotros probamos fue acercarnos por la recta y igual x. Si se acuerdan, era un límite que no era muy distinto de este, y cuando calculamos los iterados me coincidían. Cuando me acerqué por la recta y igual x, me dio que no. ¿Qué sería acercarme por la recta igual x? Bueno, si tengo, este es mis ejes coordenados, este es x, este es y, este es el punto 0, 0 que yo quiero aproximar. Entonces la recta igual x sería tomar esta recta y acercarme así. Bueno, esta es la recta y igual x. Entonces, si yo considero esa recta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que directamente calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de xx. Este es el límite cuando x tiende a 0 de x por x cuadrado dividido x cuadrado más x a la cuarta. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cubo dividido x al cuadrado, que acá sale factor común de 1 más x al cuadrado. Acá podemos simplificar, ¿no? Porque tengo x al cuadrado que se va con este 3. Y bueno, este límite abajo en el denominador, perdón, me da 1, no me da 0, no es indeterminado, este límite es 0. Entonces, acercándome por esta recta, por esta trayectoria, volvemos a obtener el mismo resultado, lo cual pareciera confirmar que el límite debería existir. Bueno, una forma bastante común y bastante habitual de hacerlo es para tratar de tomar muchas direcciones en simultáneo y no quedarme con solo eso, es probar con otras rectas, con todas las rectas al mismo tiempo. ¿Cómo se prueba con todas las rectas al mismo tiempo? Digo, bueno, tomo cualquier otra recta, por ejemplo esta. Esta recta, ¿qué va a ser? Y igual mx para alguna pendiente m. De esta manera vamos a estar considerando todas las rectas, también las que van con pendiente negativa. La única que no estamos considerando es el eje vertical, que corresponde a x igual 0. Pero de alguna manera la que corresponde a x igual 0 ya la consideramos acá cuando miramos los límites iterados. Correspondería a este iterado.
Primero tomamos el límite con x igual 0, ahora estamos sobre el eje y después nos acercamos con y. Entonces esa recta, el m igual infinito sería la pendiente infinita, el eje y, no está considerado acá, pero ya fue considerado en los iterados, entonces, bueno, esta es una manera de mirar el conjunto de todas las rectas de un solo saque, con una sola cuenta. Bueno, ¿qué pasa si uno hace así? Entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x, mx. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x por mx al cuadrado, eso es y cuadrado, y es mx, dividido x al cuadrado más mx a la cuarta. Bueno, un poquito de álgebra acá. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos m cuadrado por x cubo. ¿Y qué tenemos en el denominador? Bueno, igual que antes, puedo sacar x cuadrado a factor común, que me queda factor común de 1 más m a la cuarta por x al cuadrado. Bueno, y la simplificación era similar a la anterior, ¿no? Este x cuadrado se va con este 3. La expresión que me queda, ahora sí depende de m, ¿no? Depende de qué recta me esté acercando, que me quede el mk, que me varía esta expresión. Pero sin embargo, cuando tomo el límite, como tengo este x que sobrevive, esto, fíjense que el denominador, no importa cuánto valga m, nunca se anula, porque m a la cuarta es positivo. Entonces acá tengo 1 más m a la cuarta por x cuadrado es positivo, esto nunca se puede anular. Entonces cuando x tiende a 0, esto también me da 0. Entonces, ¿qué me dice esta cuenta que acabamos de hacer? Es, ustedes acérquense por la recta que se quieren acercar. Tomen cualquier recta. Podríamos haber tomado rectas de este estilo, ¿no? Cualquier recta por la cual ustedes se quieren acercar al punto. Y si se acercan en línea recta, el resultado siempre da 0. Esto pareciera ser una indicación muy fuerte de que el límite debería existir. Pero se imaginarán que si estoy dándole tantas vueltas al asunto es porque el límite no existe, ¿no? Y eso es lo que voy a mostrar ahora. Vamos a mostrar ahora que el límite este no existe. Y este límite es un límite bastante patológico, no es común esto, es bastante poco usual que cuando uno prueba por todas las rectas me dé siempre lo mismo y sin embargo el límite no existe, no es usual, pero puede pasar. Entonces ustedes tienen que estar atentos de que esa situación puede pasar. Si prueban por todas las reglas y le da lo mismo, bueno, es un buen indicio como para empezar a tratar de probar por definición, pero sepan que si se traban, puede ser que lo que esté pasando es que el límite no existe y hay que explorar algunas direcciones adicionales. Eso es lo que quería mostrarles en este ejercicio. ¿Qué dirección adicional vamos a tomar ahora? Bueno, lo que a mí se me ocurre siempre es si por rectas no funciona, me da siempre igual, y yo tengo la sospecha de que el límite no existe, la siguiente función en complejidad para tomar, la siguiente curva en complejidad para tomar serían las parábolas. Entonces vamos a probar por parábolas. Entonces vamos a probar por alguna dirección adicional, entonces probemos ahora por una parábola. Entonces la parábola que voy a tomar es y igual x al cuadrado. Podrían también acá agarrar y considerar una familia de parábolas, y igual m por x cuadrado, y ahí ver con todas las parábolas al mismo tiempo. Obviamente tiene que ser una parábola que pase por el 0, 0. ¿Está bien? No tiene gracia, si no sirve. ¿Qué sería? Acá si hago mi dibujito. Este es el eje de las x, este es el eje de las y, este es el origen. Y ahora la parábola por la que voy a estar aproximándome sería esta. Yo hago mis flechitas para indicar que yo estoy mirando, quiero aproximarme al 0, 0. Es decir, que y igual a x cuadrado, pero x tiende a 0. Entonces, ya sea que tienda a 0 por la izquierda o por la derecha, bueno, esta es la dirección que va a tener esta curva cuando yo me esté recorriendo esa curva. Bueno, entonces acá calculamos el límite
cuando x tiende a 0 de f de x, x cuadrado. ¿Y esto qué me da? Bueno, esto, creo que tenía que haberlo hecho al revés. Bueno, ahora sí, perdón. Tendría que haberlo hecho al revés. No tomar esta parábola, sino tomar x igual y cuadrado. Vamos a tomar esta parábola, x igual y cuadrado. Ahora se va a ver en la cuenta que haga yo, se va a ver muy bien por qué. Y qué hubiera pasado si hubiera tomado la verde. Entonces acá es cuando y tiende a 0 de y cuadrado y. De y cuadrado y. Perdón, no es grave, ¿no? Entonces cuando uno hace esta cuenta me queda el límite cuando y tiende a 0 de y cuadrado. Vamos a ver, si yo tengo acá la fórmula de mi función, si pongo y cuadrado y, me queda, donde dice x tengo que poner y cuadrado por, donde dice y pongo y, dividido, donde dice x pongo y cuadrado al cuadrado, más, y donde dice y pongo y a la cuarta. Yo calculo que ahora se empiezan a dar cuenta por qué conviene la parábola roja y no la parábola verde, porque con la parábola roja, de alguna manera acá abajo, consigo y al cuadrado es y a la cuarta, o sea, estos dos términos van a ser iguales. Y fíjense lo que pasa arriba en el numerador. También tengo y cuadrado con y cuadrado que me da y a la cuarta. Si hubiera puesto al revés la parábola y como x cuadrado, acá me hubiera quedado x cuadrado x a la 8 y no me hubiera dado nada, me hubiera quedado una cosa muy parecida a lo que tenía antes, no me hubiera servido. Esta es la parábola con la cual conviene acercarse. Entonces si ahora hago mis cuentas, esto es el límite, cuando y tiende a 0, acá me queda y a la cuarta dividido, como dije antes, y a la cuarta más y a la cuarta, pero esto es el límite cuando y tiende a 0 de y a la cuarta dividido dos veces y a la cuarta, y acá este y a la cuarta se cancela con este y esto vale 1/2. No solo, fíjense una cosa, no solo es que el límite vale 1/2, sino que esto no depende de y cuando uno se da cuenta. Eso quiere decir que a lo largo de toda esta curva roja la función es constantemente 1/2. Mientras que si me acerco por una recta, por cualquier recta, la función se aproxima a 0 en este punto, pero en esta curva siempre vale 1/2. Una cosa bastante curiosa, es un gráfico difícil de imaginar, pero bueno, los invito a que traten de ver si con GeoGebra pueden hacer un gráfico de esta función y tratar de ver ahí la no existencia del límite, cómo se grafica. Pero entonces, esto me dice que este límite no existe, porque encontré una curva que tiende al 0, 0, que pasa por el 0, 0, que cuando evalúo f en esa curva y tomo límite, el resultado me da un número que no que es distinto de lo que tendría que ser mi candidato al límite, que era lo que dio por los laterales o que dio por las rectas. ¿Sí? Recuerden que nuestro lema 1 y lema 2 de la teórica 8, ahí decía que por cualquier recta, si el límite existe, acercarme por cualquier curva tiene que dar siempre el mismo límite. Y acá cuando probamos por rectas me dio un número y cuando probamos por esta parábola me dio un valor diferente. Entonces la conclusión que tenemos es que luego el límite no existe. Muy bien. Y quiero que veamos otro ejemplito. Otro ejemplito. Vamos a hacer un par de ejemplos, pero en particular empecemos por uno, después por ahí hago otro, este ejemplito. Va a ser calcular si existe el límite cuando x y tienden al 0, 0 del seno de x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado.
Bueno, van a ver que en la práctica tienen bastantes ejemplos donde aparecen estas cosas, que aparecen ya no funciones polinómicas, ¿sí? No, hasta ahora todos los ejemplos que habíamos visto eran cocientes de polinomios, sino que aparecen otro tipo de funciones. Bueno, ¿cómo se tratan estos? Bueno, no es que hay un tratamiento unificado, pero este es una especie de argumento que van a ver que se repite mucho. Voy después a hacer un nuevo argumento para eso, para ejemplificar y que quede más claro cómo es el razonamiento. ¿Cómo tratamos este tipo de límites? Bueno, esto van a ver que tiene mucha reminiscencia a ciertos límites que ustedes calculaban en análisis del CBC. Acá tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero tengo el seno de algo. Bueno, ¿cómo hacían en el CBC cuando tenían este tipo de límites? Lo que hacían ustedes es usaban un lemita, el CBC, que decía que si tomaban el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, esto vale 1. Ese es un lemita que ustedes vieron en el CBC. Lo usaron un montón. Es un lema muy importante geométricamente porque dice, entre otras cosas, que el seno de un ángulo para valores pequeños del ángulo es asintóticamente el valor del ángulo. Esto se usa un montón, esta aproximación, decir que el seno es aproximadamente t. Es una regla muy importante. Entonces, ¿cómo lo pueden usar para hacer este ejercicio? Bueno, lo que uno diría es, bueno, si este es x por y, xy saliendo del 0, 0, x cuadrado por y es un número muy pequeño, entonces esto diría que el seno de x cuadrado y tiene que ser aproximadamente x cuadrado y. Entonces esto se porta como si no estuviera el seno. Esa es la filosofía o la moraleja que hay detrás de este argumento. ¿Y cómo hago para tratar de hacer ese argumento de manera más o menos rigurosa? Bueno, lo que uno hace es lo siguiente. Yo escribo el seno de x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado. Y esto lo escribo de la siguiente manera. Bueno, pongo el seno de x cuadrado y dividido x cuadrado y por x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Simplemente intercalé, multipliqué y dividí por x cuadrado y. ¿Por qué? Porque ahora en este primer término tengo de alguna manera aislado esta expresión seno de t sobre t, donde t es x cuadrado por y. Como x e y están tendiendo al 0, 0, x cuadrado por y está tendiendo a 0. Entonces tengo seno de algo muy pequeño dividido algo muy pequeño. Esto debería estar tendiendo a 1 por el lema anterior. Entonces yo voy a sostener que este término que está acá, esta expresión, tiende a 1 cuando x y tiende al 0, 0. Entonces lo que me queda ahora por tratar de entender es qué pasa con esta expresión. Pero esta expresión yo la puedo tratar de manera separada. Porque si esta expresión tiene un límite, bueno, por álgebra de límites, digamos, si este tiende a 1 y esta expresión tiende a lo que sea, tiende a 4, digamos, todo me va a dar 1 por 4 y terminé. Y esta expresión tiene la ventaja de que es un cociente de polinomios que podemos tratarlo con las técnicas que vimos en esta teórica o la teórica anterior. Entonces, bueno, no voy a repetir ahora la cuenta porque exactamente este ejemplo lo hice en la teórica pasada. Y en la teórica pasada vimos nosotros que esto tiende a 0, cuando x y tiende a 0, 0, y esto es teórica 8. Entonces el que tenga dudas, que vayan para atrás, miren la teórica 8. Este es exactamente, no me acuerdo si le puse un número, un 3 creo acá, pero no cambia nada, ¿no? Exactamente esto yo probé en la teórica 8. Entonces, si este primero tiende a 1 y este tiende a 0, álgebra de límites me dice que 1 por 0, el resultado es 0. Entonces, mi conclusión es que el límite, cuando x y tiende al 0, 0, del seno de x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a 0. Bueno, este tipo de argumento que hemos hecho, que tenemos ya un resultado en una variable,
y de este resultado de una variable deducimos cosas de funciones de más variables, acá cuando vemos que tiene una expresión de esta forma, bueno, es un hecho general que va a ser un lemita que voy a anunciar ahora. Su demostración es muy elemental y voy a hacerla como siempre, como hice la vez pasada con la teórica 8, voy a hacerlo también con esta teórica, que voy a poner acompañado un video teórico con las demostraciones de los lemas que vayan apareciendo. Entonces, este lema me dice lo siguiente, que es una especie de generalización o forma general de este argumento que hemos usado acá. ¿Qué dice el lema? Supongamos que tenemos una función phi de R en R. No hace falta que esta función phi esté definida en todo R, puede estar definida en un intervalo, eso no tiene ninguna importancia. Y esta función phi sabemos que cuando yo calculo el límite, cuando t tiende a un cierto t sub 0 de phi de t, esto me da un límite L. Y ahora yo esta función phi, ¿quién sería? En el ejemplo esta phi de t es seno de t sobre t. ¿Sí? Y ahora yo esta función phi la quiero evaluar, pero no en t, sino evaluar en una función de dos variables. ¿Quién sería en este ejemplo? Evaluarla en x cuadrado por y. Entonces, si phi de t es seno de t sobre t, y yo lo evalúo en x cuadrado por y, es tener seno de x cuadrado por y dividido x cuadrado por y. Entonces uno dice, bueno, sea ahora mi función f de xy, una función de dos variables, tal que el límite cuando xy tiende a un cierto valor ab de f de xy, esto me da, bueno, ¿qué tiene que darme para que yo pueda hacer la cuenta? Acá x cuadrado por y lo que tiene que valer es que tiene que ser algo chiquitito, tiene que ir a 0 porque este límite yo lo conozco cuando t es igual a 0. En el caso general, este límite yo lo conozco cuando t está tendiendo a t sub 0. Entonces esta f tiene que estar tendiendo al valor donde está tendiendo el t. Bueno, entonces si estoy en este contexto, ahora yo evalúo phi en f de xy, cuando calculo el límite, cuando xy tiende a b de phi evaluado en f de xy, este límite me da L. Eso es exactamente lo que usamos acá. Esta es la extensión a este resultado que está acá. Entonces, esto quiero que quede remarcado. Este lema es un lema que van a usar mucho. Van a ver que en muchos contextos ustedes van a tener, como esencialmente son funciones de una variable, pero evaluadas, por ejemplo, en un polinomio o en alguna función de varias variables. Pero entonces pueden, esencialmente lo que les dice esto es reducen el problema del cálculo del límite en dos variables a un problema de límites en una variable. Bueno, para ejemplificar un poco mejor esto, vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, mi segundo ejemplo es calcular el límite cuando xy tiende al 0,1 de e a la xy menos 1 sobre x por y. Bueno, este es un ejemplo bastante claro del lema que yo acabo de escribir, porque uno dice sea phi de t igual a e a la t menos 1 dividido t y f de xy igual x por y. Entonces, lo primero que vemos, si miramos el lema, que es lo que tengo acá, el lema, a ver qué hago para que se vean las dos cosas. Me corro un poco la hoja, me da miedo después que perderla de... ¿Ahí está? Ahí está, ahí se ve bien. Bueno, entonces, el AB, en este caso, es el 0,1.
Y ahora f, ¿qué pasa con f? F es xy, cuando xy tiende al AB, cuando xy tiende al 0, 1, f de xy, que es x por y, tiende a 0 por 1, que es 0. Entonces f de xy tiende a 0. Entonces yo tengo esta función phi evaluada en algo que está tendiendo a 0. Esta función phi está evaluada en algo que está tendiendo a 0. Entonces lo que tengo que calcular es el límite de phi de t cuando t tiende a 0. Pero esto es un límite de una variable. Para límites de una variable yo tengo un montón de herramientas. Esa es la idea. Uno reduce un límite de dos variables a un límite de una variable, donde tenemos, por ejemplo, L'Hopital. Entonces vamos ahora a proceder a aplicar ese lema. Entonces uno dice la siguiente observación. Primero, el límite. Cuando xy tiende al 0, 1 de f de xy, esto es el límite. Cuando xy tiende al 0, 1 de x por y, y esto es igual a 0. Acá es directamente, ¿no? X tiende a 0 y tiende a 1, no hay nada que hacer. Segundo, calculemos, como esto tiende a 0, en lo que está evaluada esta función phi es algo que es chiquito, que tiende a 0. Entonces tengo que calcular el límite cuando t tiende a 0 de phi de t, que es igual al límite cuando t tiende a 0 de e a la t menos 1 sobre t. Que este es una indeterminación, ¿no? Porque tengo e a la 0, 1 menos 1, 0, y abajo tengo 0, 0 sobre 0. Pero como es un límite de una variable, ya les dije, tenemos, por ejemplo, la regla del L'Hopital para poder calcular este límite fácilmente. Entonces decimos, esto es un 0 sobre 0, aplico el L'Hopital, y este es el límite. Cuando t tiende a 0, la derivada de arriba es e a la t, la derivada de abajo es 1, este límite me da 1. Muy bien, entonces, como x por y tiende a 0 y e a la t menos 1 sobre t tiende a 1, lo que concluimos entonces es que el límite cuando xy tiende al 0, 1 de e a la xy menos 1 sobre xy es igual a 1. Bueno, este es un truco que van a usar bastante en varios ejercicios de la guía y es muy útil porque reduce el problema al cálculo de una variable, donde en una variable tenemos muchas más herramientas para trabajar. Muy bien. Con esto ya pueden terminar todos los ejercicios de límite. Vamos a pasar ahora a la noción de continuidad. Entonces va a ser una parte cortita de continuidad, no voy a hacer demasiado por ahora. Entonces pasemos a continuidad. Continuidad. Bueno, ¿qué es ser continua? ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Vamos a hacerlo con funciones de dos variables. Entonces, definición, sea f una función que está definida en algún dominio del plano a valores en R. Iniciamos a subrayar acá. Y tomemos un punto AB, un punto que está en el dominio. Entonces decimos que f es continua en el punto AB si, bueno, ustedes calculan el límite cuando xy tiende a AB de f de xy, el resultado tiene que valer lo que vale la función en el punto. Exactamente igual que como hacíamos en el ciclo básico. En el ciclo básico se hacía con funciones de una variable, acá lo hacemos con funciones de dos variables o eventualmente de tres variables. No, ni las voy a escribir la definición en tres variables porque es exactamente igual, ¿no? Es, en vez de poner d contenido en R2 va a ser d contenido en R3, en vez de ser AB en el dominio sería ABC, y acá sería f de x y z igual a f de ABC. No cambia absolutamente nada.
Bueno, obviamente la continuidad es una noción que se define en cada punto, pero uno dice, cuando dice es continua a secas o es continua en todo su dominio, uno dice, bueno, decimos que f es continua en D, cuando es continua en todo el dominio, cuando es continua en AB para todos los puntos del dominio, ¿no? Si es continua en todos los puntos de su dominio D. Bueno, esta es la definición de continuidad. Vamos a ir viendo después muchas propiedades importantes de la noción de continuidad. Vamos a ver ahora un par de ejemplitos y con eso por ahora voy a terminar la teórica. La teórica de hoy espero que sí sea corta, por fin, que me salga una vez que la teórica sea corta. Pero para hacer la práctica esta no se necesita más que la definición de continuidad, entonces quería subir esta teórica ahora para que ya puedan terminar la práctica, que va a ser la idea, el objetivo de la semana que viene, que esté toda la práctica completa. Entonces, bueno, ejemplos. Obviamente que es que todo, vamos a poner este ejemplo con algún subrayado, con algún color. Toda polinomio, toda función polinómica es continua. Ese sería mi primer ejemplo. Mi segundo ejemplo es si yo ahora tomo una función que es una función racional, que es un cociente de polinomios, todo cociente de polinomios bueno, el cociente de polinomios va a ser continuo siempre y cuando el denominador no se anule, ¿no? Entonces es continuo en los puntos donde el denominador no se anule. Esto no cambia mucho con respecto al CBC. Bueno, pongamos un ejemplito, entonces otro ejemplito más. Tomemos esta función g, otro ejemplo más, g de xy, que venga dada como x cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado, si xy no es el 0, 0, y 0 si xy es el 0, 0. Y la pregunta es si es continua. Entonces, por lo que acabamos de decir, esta función g es continua en todos los xy que no sean el 0, 0. Entonces, g resulta continua en xy distinto del 0, 0. En todos los puntos que no sean el 0, porque en todos esos puntos su denominador no se anula. Entonces ahí esta g resulta continua. ¿Qué pasa en el 0, 0? Para que sea continuo en el 0, 0, debería ser que el límite de g de xy cuando xy tiende a 0, 0 tendría que valer 0. Entonces g es continua en 0, 0 si el límite cuando xy tiende al 0, 0 de g de xy es igual a g de 0, 0 que es 0. Pero en este límite nosotros probamos la teórica anterior, en la teórica 8, nosotros probamos que este límite, con esta función, que este límite no existe. Es muy fácil ver que el límite no existe por los iterados. Si evalúan en x igual 0, me queda que es menos y cuadrado sobre y cuadrado, o sea, menos un medio. Y si me fijo en, primero evalúen y igual 0, me queda x cuadrado sobre x cuadrado, perdón, menos 1, no menos un medio, menos 1.
y se evalúen y igual 0, me queda x cuadrado sobre x cuadrado, que es 1. Entonces esta función no existe porque sobre esta recta, sobre la recta que corresponde a y igual 0, g vale 1. Y sobre esta recta, que es la recta que corresponde a x igual 0, acá tenemos que g es menos 1. Entonces acá, en este punto, no puede ser continua la función, porque por un lado vale menos 1 y por otro lado vale 1. ¿Está bien? Entonces esta función no es continua en el 0, 0. Entonces acá decimos, pero ese límite vimos en la teórica 8 que no existe. Luego, G no es continua en el 0, 0. Pero no es continua en ese punto, ¿no? En todos los demás puntos sí es continua. Bueno, y para ir terminando, ¿sí? Un último ejemplo. Tomemos esta función. 3x cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Y la pregunta es, esta función no está definida en el 0, 0. Entonces la pregunta es, ¿puede definirse en el 0, 0 de forma tal que resulte continua? Entonces, bueno, lo que sabemos es en todos los xy que no son el 0, 0, esta función ya es continua porque es un cociente de polinomios con su denominador distinto de 0. Ahí no tenemos conflicto. Y el único conflicto es en el 0, 0. Pero ¿cómo hago para que resulte continuo? Bueno, para eso debemos calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. Si este límite existe y me da L, entonces si ese límite existe y da como resultado L, entonces defino f de 0, 0 igual a L. Y ahí quedó continuo en el 0, 0 por definición de continuidad. Si no existe el límite, no se puede. Eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Bueno, pero este límite vamos a acá ponerlo. También lo calculamos la clase pasada. Entonces acá, pero este límite lo calculamos en la teórica anterior. En la teórica 8. Y lo que obtuvimos es que el límite cuando xy tiende al 0, 0 de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, este límite me dio 0. Entonces tengo que defino f de 0, 0 igual a 0 y así resulta continuo. Bueno, muy bien. Con esto que estamos viendo hasta ahora, ya pueden terminar ustedes con toda la práctica 3. Lo que voy a hacer yo es subir un video donde voy a demostrar el lemita que probé y voy a hacer un poco de demostraciones de lo que se llama el álgebra de límites, el álgebra de funciones continuas, para aquel que esté interesado en ver la parte un poco más formal matemática.
Y para el que no puede obviarlo, pero obviamente están invitados a verlo, pienso que puede ser interesante para todos. Bueno, con eso es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.